El submundo criminal es una vasta red interconectada de pandillas, mafias y forajidos impulsados por la sed de violencia. La MS-13 es particularmente violenta. No les gusta disparar a la gente porque es demasiado rápido. Desde las calles de Chicago hasta los rincones de Italia, pandillas violentas se han apoderado de cada rincón reclutando jóvenes para llevar a cabo actos de violencia descarados que conmocionan al mundo. Si alguien te falta el respeto, tienes que destruirlo y punto. Acompáñanos a descubrir las 15 pandillas más peligrosas del mundo, comenzando en las tierras baldías de México. Número 15. Los Zetas. Conoce a uno de los cárteles más temidos de México, los Zetas. El origen de esta despiadada banda se remonta al año 1997, cuando 31 miembros de un grupo de élite de fuerzas especiales aerotransportadas del ejército mexicano desertaron y se dedicaron a la delincuencia. Usando las habilidades especiales que habían adquirido en el ejército, el equipo comenzó a trabajar como sicarios, guardaespaldas y narcotraficantes para el Cártel del Golfo, liderado por Osiel Cárdenas Guilín. Entre 1997 y 2002, la pandilla fue liderada por su líder original, Arturo Guzmán de Cenas, quien también era conocido como CTO1. Pero el 22 de noviembre de 2002, de Cenas fue eliminado por los militares después de que lo vieran en un restaurante en Matamoros, Tamaulipas. El grupo recibió su nombre y su legado permanece entrelazado con la historia de los Zetas. Después de la muerte de Cenas, el reinado del liderazgo cayó en manos de Heriberto Lascano, también conocido como el Lasca o Zeti III. Fue el Lasca quien liberó a los Zetas del dominio del Cártel del Golfo tras el arresto y extradición de Cárdenas, el líder del cártel. Desde entonces la pandilla se ha consolidado como una organización despiadada involucrada en diversas actividades delictivas como el narcotráfico, el tráfico de armas e incluso la trata de personas. Su red es profunda, extendiéndose por Centroamérica hasta Colombia, e incluso se les ha reportado vínculos en Venezuela, Europa, Estados Unidos y algunos países de África Occidental. Sin embargo, a diferencia de otras pandillas mexicanas, los Zetas poseen una sofisticación y habilidad táctica que se remonta a sus raíces militares. Sus métodos también son bastante brutales, y se sabe que recurren a actos descarados de violencia e intimidación para imponer su voluntad. Como en agosto de 2010, cuando miembros de los Zetas asesinaron brutalmente a 72 migrantes y arrojaron sus restos en un hoyo en Tamaulipas. Mantienen un control territorial de tipo militar y se han consolidado como una fuerza a tener en cuenta en el submundo mexicano. Número 14. La Hermandad Aria. Antes de la década de 1960, la mayoría de las cárceles de Estados Unidos estaban segregadas racialmente, pero a medida que Estados Unidos avanzaba hacia la desegregación, muchos reclusos comenzaron a organizarse en pandillas. Este fue el nacimiento de la Hermandad Aria. Muchos creían que esta pandilla se originó en la prisión estatal de San Quintín, y desde allí su alcance se extendió por todo el sistema penitenciario de California. Para 1975, la Hermandad Aria se había convertido en una organización criminal en toda regla y participó en varias guerras raciales con otras pandillas carcelarias como la Nuestra Familia y la Familia del Gorila Negro. Como resultado de esta guerra, las autoridades penitenciarias californianas recurrieron a la segregación de cada pandilla en una prisión separada, por lo que la Hermandad Aria se encontró confinada en la prisión de Chino. Fue aquí donde su pandilla comenzó a crecer y desarrolló un sistema organizado de liderazgo. Pero a medida que la pandilla crecía en número e influencia, también lo hacía su ambición. Para la década de 1990, desviaron su atención de las guerras raciales superficiales hacia el crimen organizado como el narcotráfico, la prostitución y los asesinatos selectivos.
La pandilla se volvió tan poderosa que incluso se decía que tenía más influencia que la mafia estadounidense. Tras apoderarse del sistema penitenciario, la Hermandad Aria extendió su alcance amasando aún más seguidores en el exterior. Hoy en día, la Hermandad Aria cuenta con entre 15,000 y 20,000 miembros tanto dentro como fuera de las prisiones, lo que la convierte en uno de los grupos del crimen organizado más grandes y peligrosos de Estados Unidos. Número 13. CJ-ONG. El Cártel Jalisco Nueva Generación, también conocido como CJ-ONG o Los Maracetas, es un sindicato del crimen organizado con sede en Jalisco, México. El grupo es conocido por su brutalidad, violencia y una historia que se remonta a agosto de 2009. Fundado por Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, y uno de los capos de la droga más buscados del mundo, el CJNG ha llevado la criminalidad a un nivel completamente nuevo. Incluso el gobierno mexicano los ha catalogado como la organización criminal más peligrosa de México y el segundo cártel de la droga más poderoso del país después del cártel de Sinaloa. El grupo está fuertemente militarizado y ha registrado más violencia que cualquier otra organización criminal en todo México. Al igual que los Zetas, CJ-Yang también opera bajo un sistema de tipo militar. Incluso, existe un grupo de operaciones especiales, así como otras secciones dedicadas a tipos específicos de guerra. Según fuentes, la banda también ofrece un programa de entrenamiento de sicarios donde preparan a sus futuros asesinos y sicarios. El CJNG también está muy involucrado en el tráfico ilícito de drogas y se ha apoderado de un porcentaje mayor de la economía del hampa mexicana. Pero al profundizar en las oscuras sombras de esta organización criminal, descubrimos otra práctica aterradora. Según informes, se ha observado que el cártel practica el canibalismo, devorando la carne de sus víctimas e incluso alimentando a los nuevos miembros durante el proceso de iniciación. A medida que el CJN continúa arraigándose en México, la banda se vuelve cada vez más poderosa y se dice que opera con drones durante sus ataques y operaciones. Su alcance también se ha extendido más allá de México, llegando a países centroamericanos como Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá. También opera en varios estados de Estados Unidos, así como en Australia, Sudamérica y Europa. Número 12. MS-13. En el lado oscuro del mundo criminal, una pandilla destaca tanto por su violencia desenfrenada como por su sangriento historial. Esta es la MS-13, también conocida como Mara Salvatrucha, una pandilla criminal internacional que se originó en Los Ángeles en la década de 1980. Con los años han crecido hasta convertirse en una de las pandillas callejeras más notorias del hemisferio occidental, con redes que se extienden más allá de las costas de los Estados Unidos. Su impacto más notable se siente en el Triángulo del Norte, que incluye Guatemala, El Salvador y Honduras. Gracias a las actividades de la MS-13 y otras pandillas criminales, el Triángulo del Norte actualmente es considerado como el lugar más violento del mundo, que no está en guerra. Aunque comenzó como una simple pandilla callejera, la M13 se ha convertido en una organización criminal transaccional con profundas raíces en el tráfico ilegal de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, extorsión y otras actividades comerciales ilícitas. Pero así fue como al principio. En la década de 1980, cuando se fundó la MS-13, el grupo se creó con el objetivo de proteger a los refugiados de El Salvador, Guatemala y Nicaragua que habían huido a Estados Unidos como resultado de las guerras civiles. Sin embargo, pronto se aventuraron en diversas actividades delictivas, transformándose en los mismos demonios que debían combatir. La MS-13 también ha establecido sus raíces en prisiones de Estados Unidos y Centroamérica, creando una red aún más profunda para sus actividades. La MS-13 también ha estado involucrada en una violenta guerra de pandillas contra su principal rival, la pandilla de la Calle 18. Esta rivalidad a largo plazo
ha provocado la muerte de innumerables pandilleros e incluso de algunos civiles que quedan atrapados en el fuego cruzado. Número 11. Yakuza. En lo más profundo del corazón de Japón, una banda criminal de aspecto mafioso gobierna el país con mano de hierro. Se les conoce como los yakuzas y con el paso de los años, su alcance se ha extendido incluso a países occidentales como Estados Unidos. Los yakuzas se caracterizan por sus elaborados tatuajes corporales y rituales samuráis y controlan la mayor parte de las actividades ilegales en Japón. Se dedican al chantaje, el contrabando, la prostitución, el narcotráfico, las apuestas, la usura y otras formas de crimen organizado. Los yakuzas también controlan muchos negocios legales en Japón, como restaurantes, bares, empresas de transporte, agencias de talentos e incluso grandes fábricas. El origen de la yakuza puede ser bastante difícil de determinar, pero según los historiadores, su génesis se remonta a las bandas de samuráis sin amo conocidos como ronin, que se convirtieron en bandidos, o a los nobles guerreros que defendían a los samuráis, conocidos como ronin, que se convirtieron en bandidos, o a los nobles guerreros que defendían al pueblo contra los ronin a principios del siglo XVII. En la década de 1960, la yakuza se había transformado en una fuerza formidable, con más de 180,000 miembros. Sin embargo, a principios del siglo XXI, su número se había reducido drásticamente a tan solo 80,000 miembros divididos entre miembros y asociados. A pesar de sus actividades delictivas, la yakuza también es conocida por realizar obras de caridad, como en 1995 cuando donaron suministros a las víctimas del terremoto de Kobe y en 2011 cuando las víctimas del terremoto y tsunami de Japón recibieron ayuda de la banda. Con el tiempo, la yakuza ha priorizado los delitos corporativos sobre los actos violentos, descarados, lo que les ha ganado la reputación de ser uno de los grupos criminales menos mortíferos del mundo. Pero no se dejen engañar por esta fachada. Esta gente es mortal como nadie. Se han convertido en un mal necesario, un virus que crece con la sociedad, y aunque el gobierno japonés sigue reprimiendo sus actividades, sus raíces se han arraigado profundamente y erradicarlos parece una tarea imposible. Número 10. Crips. En la década de 1950, el centro-sur de Los Ángeles se vio afectado por un grave problema, ya que varias pandillas comenzaron a surgir en las calles. Apenas unos años después de la Segunda Guerra Mundial, la economía estadounidense se encontraba en grave declive. El desempleo estaba en aumento y, sumado a la segregación racial de los hombres afroamericanos, creó la oportunidad perfecta para el surgimiento de pandillas armadas. Con el paso de los años, el centro de Los Ángeles se saturó de actividades pandilleras, transformándose en una guarida de forajidos y gánsteres. En 1969, Stanley Tookie Williams conoció a Raymond Lee Washington y compartió su visión de unir a todos los pandilleros locales del este al oeste bajo un mando central. Washington, quien asistió a la preparatoria Fremont, tomó el control de los Crips del Este, y Williams, quien asistió a la preparatoria Washington, estuvo a cargo de los Crips en el Oeste. Los Crips también son reconocidos por su característico pañuelo azul y otros detalles azules en su ropa. También están muy involucrados en la producción y distribución de drogas ilícitas, y su historial de violencia es muy profundo. Los Crips se dividen en grupos, muchos de los cuales ahora están involucrados en luchas internas. Tiroteos mortales, atentados desde vehículos y ataques coordinados han sido una característica importante de esta pandilla, lo que ha provocado la muerte de innumerables miembros, la mayoría adolescentes. Los Crips también tienen una disputa de larga data con otra pandilla, los Bloods. La historia de estas dos pandillas está tan interconectada que es difícil hablar de una sin mencionar a la otra. Número 9. Los Bloods.
El génesis de los Bloods se remonta a finales de la década de 1960, cuando surgió una amarga rivalidad entre los Crips y un grupo de estudiantes de secundaria. Según la historia de la pandilla, Raymond Washington, el fundador de los Crips y líder del West Side, lanzó un ataque coordinado contra Sylvester Scott y Benson Owens, dos estudiantes de la escuela secundaria Centennial en Compton, California. Fue un ataque brutal y en respuesta, Scott decidió fundar su propia pandilla. La llamó Peru Street Boys. Por su parte, Owens también fundó la West Peru Gang, una pandilla rival formada para aplastar la férrea influencia de los Crips. Esta fue la primera pandilla Bloods de la historia. La idea de Scott y Owens era crear una pandilla que protegiera a quienes no eran miembros de la banda de la influencia de la banda y del acoso que se había infiltrado sutilmente en su sistema. Antes de su creación, muchos miembros no Crips ya se llamaban a sí mismos Blood, así que el nombre fue una obviedad. El 21 de marzo de 1972, poco después de un gran concierto, 20 miembros de la banda atacaron y robaron a un joven llamado Robert Ballou Jr. a las afueras del Hollywood Palladium. Mientras luchaban por quedarse con su chaqueta de cuero, los gánsteres golpearon a Ballou hasta la muerte, causando un gran revuelo en las calles. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y esto aumentó la popularidad de los Crips. Tras numerosos ataques dirigidos contra personas que no pertenecían a los Crips, varias bandas que habían sido repetidamente víctimas de los Crips se unieron para formar una alianza liderada por los Pyrus. Su misión era crear una fuerza que repeliera el agresor de los Crips y se posicionara como una figura rival para la banda. Este fue el nacimiento de los Bloods. Para la década de 1980, los Bloods también se habían transformado en una organización dedicada al narcotráfico, generando millones y miles de millones de dólares cada año gracias al tráfico ilícito de drogas. Al igual que los Crips, los Bloods se dividen en dos grupos distintos, los West Coast Bloods y la United Bloods Nation, o los East Coast Bloods. Con los años, los Bloods han crecido en número, riqueza e influencia. Se distinguen fácilmente de los Crips por su característico pañuelo rojo, y siguen luciendo el rojo como su color distintivo hasta el día de hoy. Número 8. Mafia rusa. A diferencia de los Bloods y los Crips, la mafia rusa no es una banda callejera, sino un sindicato criminal bien organizado con profundas raíces en todas las actividades ilegales imaginables. La era posterior a la Segunda Guerra Mundial en Rusia constituyó el contexto perfecto para la evolución de esta organización criminal. Con la disolución de la Unión Soviética, el gobierno ruso se volvió inestable e incapaz de controlar los asuntos de la nación. Así, comenzaron a surgir bandas armadas que explotaban el floreciente mercado negro y acumulaban riqueza e influencia mediante la violencia, tratos clandestinos e incluso delitos internacionales. Para cuando llegó la década de 1990, la mafia rusa se había disparado a la cima de la lista del FBI y, según Louis Freeh, quien dirigió la oficina entre 1993 y 2001, la mafia era la mayor amenaza para Estados Unidos a mediados de la década de 1990. En 2022 todavía se la considera una de las organizaciones criminales más grandes, poderosas, peligrosas y temidas del mundo. Está compuesta por aproximadamente 6,000 grupos, y sus actividades incluyen la trata de personas, el crimen organizado, narcotráfico, extorsión, robos, tráfico de armas, asesinatos de alto perfil, delitos financieros e incluso terrorismo. La mafia rusa también es conocida por manipular gobiernos, imponer su voluntad mediante la fuerza, y ha estado involucrada en varios casos de lavado de dinero. Con más de 500,000 miembros repartidos en más de 50 países, la mafia rusa es un problema recurrente, y todos los esfuerzos por erradicarla han resultado infructuosos. Número 7. La pandilla de la calle 18.
también conocida como CAIS 18, Barrio 18 o simplemente 18. La Pandilla de la Calle 18 es una organización criminal multiétnica y transnacional que comenzó como una pandilla callejera en Los Ángeles. Actualmente es una de las pandillas criminales más grandes de Estados Unidos, con entre 30,000 y 50,000 miembros repartidos por Estados Unidos, México y Centroamérica. El grupo también mantiene una estrecha relación con la mafia mexicana y se le atribuye haber convertido el Triángulo Norte de Centroamérica en la zona con la tasa de homicidios más alta del mundo. La necesidad de una nueva pandilla en Los Ángeles surgió en la década de 1960, después de que los mexicano-estadounidenses y otros inmigrantes fueran rechazados para unirse a las pandillas hispanas existentes. Tras enfrentar el rechazo constante de pandillas como los 14 de Clanton, muchos inmigrantes y mexicano-estadounidenses decidieron unirse y crear sus propias camarillas. A medida que crecía la pandilla de la Calle 18, se vio envuelta en más guerras de pandillas con otras pandillas hispanas establecidas. Estas batallas fueron mortales, y la pandilla 17th se vio envuelta en más guerras de pandillas con otras pandillas hispanas establecidas. Estas batallas fueron mortales, y la pandilla 18th perdía hombres de vez en cuando, por lo que decidió expandir su membresía a otras nacionalidades y razas. Esto convirtió a la pandilla 18th en la primera pandilla multirracial y multiétnica de Los Ángeles. Hoy en día hay alrededor de 200 pandillas autónomas unificadas bajo la bandera de la 18th. Su red es profunda y han estado implicados en toda actividad ilegal imaginable. Su influencia se extiende incluso a las prisiones donde continúan su historia de opresión, intimidación y violencia desenfrenada. Con el paso de los años, su influencia se ha extendido más allá de las fronteras de Estados Unidos y actualmente existen pandillas de la 18. A división en lugares como Australia, Canadá, Inglaterra, Alemania, El Salvador, Ecuador y Guatemala, por mencionar algunos. Número 6. La Camorra. La ciudad de Nápoles se convirtió en el hogar de esta letal pandilla durante el siglo XIX. Se sabe poco sobre el origen de la Camorra, pero según su historia, el movimiento pudo haberse originado en España ya en el siglo XV, antes de ser trasladado de allí a Italia. Con el paso de los años, la Camorra ha crecido en brutalidad e influencia, y sus operaciones incluyen numerosas actividades delictivas como el contrabando, el chantaje, la extorsión, los robos a mano armada, los secuestros y el narcotráfico. Tras la unificación de Italia en 1861, las autoridades lanzaron una ofensiva masiva contra la banda, comenzando con una intensa serie de cacerías en 1882. Como resultado de estas medidas, los Kimura comenzaron a perder poder e influencia, por lo que decidieron colocar a sus propios hombres en el gobierno. Pero en las elecciones napolitanas de 1901, todos los candidatos de los Kimura fueron derrotados, lo que debilitó aún más la influencia de la banda. A pesar de su gran debilitamiento, el grupo logró mantenerse a flote. Para la década de 1980, la Camorra ya había incursionado en el lucrativo tráfico de drogas ilícitas, extendiendo su influencia más allá de las fronteras de Italia. Su sistema de operaciones es similar al de la mafia italiana y con más de 10,000 miembros en todo el mundo, su impacto continúa sintiéndose en toda Italia y más allá. La selección de hoy de nuestros suscriptores nos lleva a través de la oscura historia de la Hermandad Aria, una banda neonazi de supremacía blanca. Sus tatuajes de esvásticas y su corte de pelo estilo skinhead los distinguen de otras organizaciones criminales, y su legado está escrito con la sangre de sus víctimas. Pero, ¿cómo llegaron a ser tan poderosos? ¿Cómo logró una organización criminal supremacista blanca arraigarse tanto en el sistema penitenciario que ahora se ha convertido en un tumor canceroso?
A pesar de los esfuerzos por sanear el sistema penitenciario y librar a Estados Unidos de la amenaza de la violencia pandillera, la hermandad, ARIA sigue creciendo y fortaleciéndose, contrabandeando, secuestrando y eliminando a cualquiera que se interponga en su camino. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios. Volvamos al video. Número 5. Los Latin Kings. Formados en Chicago en la década de 1960, los Latin Kings son una pandilla callejera compuesta principalmente por hombres mexicanos y puertorriqueños. La ideología original tras la creación del grupo fue combatir los prejuicios raciales que enfrentaban muchos jóvenes inmigrantes. Sin embargo, poco después, los Latin Kings se convirtieron en una organización criminal. El grupo se divide en facciones Motherland, también conocida como King Motherland Chicago, o KMC, y Bloodline, con sede en Nueva York. La facción Motherland está compuesta por más de 160 capítulos estructurados con operaciones en 150 ciudades de 31 estados de UU. Según las estadísticas, la pandilla cuenta con entre 20,000 y 35,000 miembros, lo que la convierte en una de las bandas criminales más grandes de Chicago. En cuanto a Bloodline, actualmente cuenta con entre 2,200 y 7,500 miembros fuertemente armados y motivados para propagar la violencia. Sin embargo, las dos facciones operan de forma independiente y el New York Bloodline no reporta directamente a Chicago. A lo largo de los años, las actividades de este grupo se han financiado mediante la distribución callejera de drogas, así como mediante una serie de robos esquemas de lavado de dinero y fraudes financieros. Los Latin Kings también han formado alianzas con otras pandillas como los Bloods, el Cártel de Sinaloa, y los Vice Lords. Sin embargo, en el amplio entramado del sistema criminal, sus caminos también se han cruzado con otras pandillas como los Crips Gangster, Disciples United Blood Nation, Los Salidos y la Raza Nation, por mencionar algunas. Estos violentos enfrentamientos a menudo resultan en derramamiento de sangre, ya que cada grupo intenta afirmar su dominio en las calles. Con armas de sobra circulando por las calles de Chicago, el derramamiento de sangre continúa mientras los Latin Kings siguen propagando su mensaje mediante la violencia, la dominación y la intimidación. Hoy en día son reconocidos como la pandilla callejera más violenta de Estados Unidos, con innumerables asesinatos y tiroteos atribuidos a sus actividades cada año. Número 4. Vice Lord Nation. En el oscuro y sombrío mundo del Chicago Underground, otra pandilla conocida por su historial de brutalidad y violencia, sus orígenes se remontan al año 1957, cuando varios jóvenes afroamericanos originarios del barrio de North Lawndale en Chicago se unieron durante su encarcelamiento en el Centro Correccional Juvenil de St. Charles. Liderada por su miembro fundador Edwin Pepelo Perry, la pandilla ascendió rápidamente. En cuanto los fundadores salieron de prisión, comenzaron a difundir el mensaje, reclutando a jóvenes como ellos para el estilo de vida pandillero, a la vez que se involucraban en conflictos con otras pandillas y grupos criminales establecidos. Para 1964, menos de 10 años después de su creación, los Vice Lords se habían convertido en una importante preocupación para las fuerzas del orden. Sus miembros eran muy violentos y participaban en diversas actividades ilegales como robos a mano armada, robos de vehículos, asaltos, asesinatos, tiroteos entre pandillas y extorsión. Pero pronto decidieron limpiar su imagen rebautizándose como los Vice Lords conservadores. Sin embargo, la violencia nunca los abandonó, y aunque al principio el grupo recibió atención positiva, pronto se descontroló. Incluso tuvieron tanto éxito que lograron obtener una subvención de $275,000 de la Fundación Rockefeller en 1970, pero el dinero finalmente se utilizó para impulsar sus actividades ilegales.
Hoy en día los vice lords se han vuelto aún más sofisticados, incursionando en delitos no violentos como el fraude hipotecario, el fraude con tarjetas de crédito y el lavado de dinero. Según el Departamento de Justicia, la banda opera actualmente en 74 ciudades de 28 estados, con aproximadamente entre 30,000 y 35,000 miembros en todo el país. Número 3. Mafia 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta es una de las bandas más antiguas de Italia, con una historia que se remonta al siglo XVIII. Muchos creen que la organización criminal surgió de la intensa persecución de la mafia siciliana, también conocida como Cosa Nostra. Con el paso de los años, la 'Ndrangheta ha expandido sus actividades a otros ámbitos como el blanqueo de capitales, la extorsión, la trata de personas e incluso la manipulación de contratos públicos. Su influencia es profunda. Y sorprendentemente, algunos personajes de alto perfil incluso han sido implicados como pandilleros, como el exdiputado italiano Giancarlo Pitelli, quien fue condenado a 11 años de prisión en 2023 por trabajar como intermediario para la organización criminal. Según el secretario general de Interpol, Jürgen Rock, la 'Ndrangheta es una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Y en 2021, Interpol incluso tuvo que crear un grupo de trabajo especial para combatir sus actividades. Con profundas raíces en el tráfico ilegal de armas y todo tipo de actividades delictivas, la banda continúa amasando miles de millones de dólares cada año. En 2008, el Instituto de Investigación italiano Eurispes estimó que la 'Ndrangheta facturó 44,000 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 3% del Producto Interior Bruto de Italia. Según Europol, el grupo también contribuye a la sociedad invierten sus ganancias ilícitas en negocios locales en crisis, aunque con malas intenciones. Con el paso de los años, las raíces de la pandilla se han extendido más allá de Italia, llegando a países como Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Australia. Con cerca de 10,000 miembros y más de 60,000 afiliados en todo el mundo, la 'Ndrangheta se mantiene como la organización criminal más mortífera de toda Italia. Número 2. Ángeles del Infierno. En 1948, un grupo de motociclistas de California se unió para formar una pandilla ilegal de motociclistas llamada Ángeles del Infierno. Desde entonces, la pandilla ha crecido hasta convertirse en la más notoria de Estados Unidos. Están compuestos principalmente por hombres caucásicos que conducen motocicletas Harley-Davidson, y aunque la organización ha logrado limpiar su imagen corporativa, la cultura de la violencia se ha vuelto inseparable de su identidad. El club abrió nuevas sedes en San Francisco en 1954 y luego en Oakland en 1957, extendiendo sus alas por todo Estados Unidos, estado por estado. Las películas de motociclistas de bajo presupuesto de los años 60 y 70 también ayudaron a propagar el mensaje de los Hells Angels, extendiendo su influencia violenta por doquier. Desde apuñalamientos hasta tiroteos e incluso crimen organizado, los Hells Angels han dejado su legado con sangre. Pero sus actividades no terminan ahí. También se les ha descubierto una fuerte implicación en el tráfico ilegal de drogas. Aunque todos los esfuerzos por procesar a los miembros del club por crimen organizado han resultado infructuosos, el FBI sigue etiquetando a la organización como una banda de motociclistas fuera de la ley. Número 1. Black Disciples. En lo más profundo de los rincones oscuros de Chicago, donde los criminales campan a sus anchas, los Black Disciples se alzan como una de las bandas criminales más grandes de la ciudad. Fundado en 1966 por David Barksdale, el grupo ha crecido exponencialmente reclutando a jóvenes afroamericanos para que se dediquen a la delincuencia desde pequeños. Sus actividades ilegales incluyen tráfico de armas, robos, secuestros, blanqueo de capitales, apuestas ilegales y todo tipo de extorsión.
La pandilla también tiene profundas raíces en la cultura hip hop de Chicago, con miembros como Chief Keef, el difunto King Von, y Lil Durk constantemente al mando. Lo que comenzó con un grupo de adolescentes en 1958 se ha convertido en una organización criminal a gran escala. Inicialmente los Black Disciples se unieron para combatir a los agresores y agresores de otras pandillas, pero desde entonces se han transformado en los mismos demonios que nacieron para aniquilar. Hoy en día, los Black Disciples se dividen en más de 300 grupos, cada uno con entre 30 y 40 miembros. A medida que las autoridades continúan reprimiendo a estos gánsteres, su alcance también se vuelve cada vez más difícil de controlar. La historia de la pandilla ha estado marcada por el derramamiento de sangre, la violencia y una ansia desenfrenada de caos. Hoy en día son reconocidas como una de las pandillas más mortíferas de Chicago, con un número de bajas que se dispara. Gracias por ver este video, nos vemos en el siguiente.